Y para el especial de Navidad, lo que estabais esperando, tenemos a un personaje muy conocido, una figura pública de los streams de YouTube. Tenemos a Papi Gaby, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien, todo bien. Pues muy bien, aquí estamos. Papi Alejandro Gavilán, ¿no? Bueno, con Gaby está bien, ¿eh? Es el Gaby. nombre que suele responder, porque Alejandro se me hace muy de antiguo ya, muy raro, y Papi Gaby hay veces que suena un poco raro, así que con Gaby me suena bien, Gaby, perfecto. Madrileño, 23 años. efectivamente. Y bueno, 1,2 millones de suscriptores en YouTube, eres todo un influencer, 657.000 seguidores en Instagram y casi 100.000 en Twitter. ¿Cómo se lleva esta fama? Bueno, yo, a ver, digamos que lo llevo normal, ¿sabes? Porque, o sea, sí que es verdad que intento no estar atento al tema de los números y todo eso. Quiero seguir normal, como siempre, con mi rollo, con mi forma de ser, que le puede gustar más o menos a la gente, que ya cada uno, pues eso. Pero bien, lo llevo bien. La verdad que me mola saber que hay tanta gente detrás. Siempre intento llevarlo con responsabilidad, ¿sabes? Intentando dar el mejor mensaje posible. Pero bien, pasándomelo bien, que es para lo que estamos, al fin y al cabo. Y alguna de las curiosidades bueno, de tu trayectoria, porque ¿cuántos años llevas ya en YouTube? Llevo desde los 12. Desde los 12 años, es decir, llevas 11 años dándole a YouTube y a este mundillo nuevo que está acercando de streams y demás en Internet, ¿no? Sí, desde que, o sea, canal propio desde los 12. Ujú. O sea, yo ya Bueno, he tenido antes sí. otros canales y tengo vídeos desde más pequeñito en YouTube, pero sí, llevo bastante tiempo, la verdad, a lo tonto. Y bueno, alguna de tus curiosidades de lo que te ha ocurrido en estos 11 años, supongo que te habrá costado llegar a estas cifras. En 2019 participaste en un partido benéfico con el equipo de Gref, si no me equivoco. Sí, sí, Luego sí. has grabado con estrellas del fútbol, o sea, has estado con Messi, has grabado con Benzema, con Agüero, con Courtois y luego con streamers de una talla muy, muy, muy grande, como participaste en el IVA Inéfico de este fin de semana pasado y has grabado mucho con DJ Mario y demás. ¿Cómo se lleva esta transición de un chaval con 12 años que ve pues en YouTube a gente muy grande y dice, pues me apetece comenzar con esta andadura? ¿Y cómo has vivido esta trayectoria hasta llegar donde estás? A ver, la situación es rara, ¿sabes? Es extraño, una vez que la vives no eres consciente de ella, ¿sabes? O sea, te pasas toda la vida viendo en la pantalla jugadores de tu equipo de fútbol, te pasas toda la vida viendo resúmenes o vídeos de jugadas de tus futbolistas favoritos, al igual que con los youtubers. Me he pasado toda la vida viendo vídeos de Willy Red y tuve la Ujú. oportunidad de jugar con el Hi-Fi Guys hace 2 meses. Ves a Messi siempre ganando balones de oro, metiendo goles en finales, jugando con la selección, luego le puedes dar la mano. ¿Sabes? Son cosas que uno nunca, ¿sabes? Es consciente cuando las está viviendo en el momento porque es como que de alguna manera traspasan la pantalla, ¿sabes? Y Ujú. quieras que no, la sensación es extraña, pero es gratificante porque, por ejemplo, me pasa igual con DJ Mario y con los colegas que tengo a Ajá. día de hoy, ¿sabes? En plan los de la élite. Cuando yo tenía mis 50.000, 40.000 seguidores, veía los vídeos de ellos y de un día para otro, pues me llegó la oportunidad de formar parte de la élite, que es el grupo de colegas que somos. Ujú. Y claro, ya conoces a Mario, ya conoces a un montón de youtubers. Y por suerte he tenido muy buenas experiencias, muy pocas malas, por no decirte ninguna, porque la verdad que la gente conmigo siempre se ha portado genial. Y entonces ha sido como todo muy fácil, ¿sabes? Es que tiene que ser muy chocante que, porque por ejemplo, yo también, yo tengo una edad muy cercana a tuya, yo tengo 21 y sí que es cierto pues que con 12 13 años te ponías a ver los vídeos de toda esta gente, de Willy Rex, de demás, y también pues veías a Messi haciéndole un roto a Arbeloa, Sí, o a bueno, Boateng, a, cualquier cosa, a ¿sabes? O cualquier sea, jugador y de repente, de la noche a la mañana, ahí estás con ellos grabando, estás con ellos hablando, es muy chocante. sí, sí, además cuando vienes de un barrio tan humilde, cuando no has tenido, digamos, muchas aspiraciones a nivel de,
pues coño, de oportunidades y de todo eso, y conseguírtelas tú solito a través de trabajo, a través de esfuerzo, a través de constancia durante tantísimos años, porque hasta que no llegué a los 8 o 9 años con mi canal, no conseguí por primera vez los 100.000 seguidores, ¿sabes? Y luego ya el año siguiente sí que es verdad que nos plantamos en el millón, pero venir de un barrio tan humilde, o sea, desde la habitación de casa de tu madre llegar a todas las partes del mundo es una auténtica locura, se te va la olla. Es una barbaridad. Y bueno, también he visto que hace unos mesecitos grabaste una canción, porque tú eres muy conocido por el perreo duro, ¿no? Digamos que es muy viral en redes sociales. Y grabaste una canción, precisamente se llama así, Perreo Duro, que ya ha llegado a los 4 millones de visualizaciones. ¿Te gusta mucho la música? ¿Te gusta el mambo, digamos? Sí, a mí me mola mucho la música, o sea, yo escucho de todo, aunque sí que es verdad que lo que más la gente sabe que escucho es el reggaetón, porque me parece muy alegre, me parece que te da mucha vida a la melodía, tal, pero yo escucho de todo, yo escucho flamenquito, escucho R&B, escucho rap, escucho pop, pop rock, escucho de todo, entonces a mí la música me mola mucho porque me anima, ¿sabes? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que más me gusta, bueno, trap, reggaetón es lo que suelo escuchar más, aunque también me gusta mucho lo demás. Y bueno, hace poquito hiciste un vídeo también comparando los álbumes de Bad Bunny y Anuel, por ejemplo, que son eh, Dos grandes, dos sí. grandes conocidos. Bad Bunny y Anuel, ¿con quién te quedas? Yo empatizo más con Bad Bunny. Sí, 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 sí. Me gusta mucho más. Sí que es verdad que lo veo como un Messi cristiano, ¿sabes? Bad Bunny se nota que tiene un don para la música porque sabe, bueno, y además que yo qué sé, se sale de un género como es el reggaetón, empezar a tocar otros sonidos como lo ha hecho él y que lo pete tanto a nivel mundial es de locos. ¿Con qué cantante grabarías un vídeo? ¿Con Bad Bunny, por ejemplo? ¿O hay algún otro que te llene más por cómo es? ¿O que te traiga más curiosidad? Hombre, a ver si es que me daría igual, ¿sabes? Como me pones Ozuna, J Balvin, me pones Mike Tower, me pones Raúl Alejandro, me pones, yo qué sé, Chencho Corleone, me da igual. Es que el que aparezca hay que darle todo, ¿sabes? Porque ya son leyendas, ¿sabes? Así es. Bueno, vámonos ya a la parte un poquito de fútbol, Mm. porque yo te leo mucho por redes sociales y eres madrileño, pero hablas mucho del Valencia, le tienes cariño al Valencia. No sé si eres del Valencia en sí o le tienes mucho cariño. No sé de qué equipo eres. Yo soy de Cuéntanos un Valencia, poquito. sí. Eres Sí, del sí, sí, sí. Valencia. ¿Y, Yo y sí. cómo has llegado a ser un chaval de Villaverde? ¿Cómo ha podido llegar a ser del Valencia? ¿Cómo has llegado a ello? La historia es que yo desde siempre he sido de Madrid, desde chiquitito. Y claro, mi familia es muy madridista, mi familia era socia de Madrid, de los primeros que hubo en la historia en Madrid, mi familia a nivel madridista es de lo más madridista que existe. Y claro, pues bueno, pues llegó un momento que yo de pequeño soy de Madrid, mis ídolos han sido Raúl, Casillas, Ronaldo, Figo, Beckham, Owen. Y claro, todo llega a un punto que yo tengo pues unos colegas que conocí a través de internet en Valencia Sí. hace 6 5 años y bueno, pues a raíz de estar con ellos y tal, pues decidí un día ir a visitarles y ponerles cara. ¿Qué sucede? Que cuando estoy allí, pues a mí como me gusta mucho el fútbol más que otra cosa, pues le pido a mis colegas que si me pueden llevar a Mestalla para verlo desde fuera, aunque sea. Sí. Bueno, cuando yo llego a Mestalla, justo llegamos por la parte trasera donde hay como un parking y es como que hubo un hueco donde se veía el estadio. Bueno, en ese momento me quedo flipando porque digo, el estadio es de fuera precioso, ¿sabes? Con las lonas, con el murciélago naranja así Sí, sí. precioso. El Muy estadio es una bonito. locura, como está Sí. puesto, me encantó. Y a partir de ese momento empecé a ahorrar para decir, vale, yo el año que viene quiero estar en Valencia, pero en el estadio. Total, que cogí y ahorré la pasta que podía e invité a mi colega con el que me quedaba a dormir allí en Valencia en su casa, le invité a ver Ujú. un Valencia-Sevilla, detrás de la portería, la de la curva no, no, la otra. Sí, la Entonces, pues, de, la de enfrente, sí. sí, entonces, claro, yo voy a ver este partido, Valencia-Sevilla, que fue un empate a cero, y cuando entré Ujú. al estadio, el ambiente, todo, me enamoré de ahí, dije, ¡buah! Esto es una puta Sí, locura, ¿sabes? sí, la verdad es que
Mestalla, siempre se ha dicho que Mestalla hay un ambiente raro, que siempre se le chilla mucho a los jugadores, tal. Es cierto que la afición valencianista es realmente exigente, pero también es cierto que si le das un poquito, solo con ver las ganas, solo con ver que el equipo saca el orgullo, gane, empate o pierda, simplemente con eso, la afición está ahí Sí, sí, volcada. sí. Y es algo que, por ejemplo, en los medios mucho se ve, y en redes sociales también, que muchos aficionados pues hablan de que no, es que en Mestalla siempre silban a los jugadores, que es malísima la afición. Y bueno, pues ya tú mismo viste que quizás esos tópicos no son tan reales, ¿no? Claro, yo y además llegué al estadio siendo madridista, me explico, que el Madrid, quieras que no, ha tenido gran rivalidad con el Valencia, siempre ha habido muchos piques, los partidos siempre han sido muy duros, ¿sabes? Entonces, quieras que no, llegas y dices, igual me siento en un terreno hostil, ¿qué va, qué va? Yo llegué, tío, flipé, ¿sabes? O sea, de hecho fui con una sudadera del Madrid, o sea, que imagínate, Ajá. y el Sí. trato fue increíble, me explico, o sea, fue una puta cosa de locos, con perdón. Y total, que yo a partir de ahí, que ya tenía pues mis seguidores y todo eso, la gente como agradecida de que vaya a ver un partido de Valencia, la gente nos dio un Ujú. cariño increíble, como que conecté con la ciudad y conecté con el equipo. Y a partir de ese día, el Valencia fue como mi segundo equipo. ¿Qué Ajá. pasa? Que a raíz de ese año empecé a ver los partidos y era una época dura, si no me equivoco era la época de quitaban a un entrenador, o no sé si era, justo era el inicio de la temporada de Paco Ayestarán. Sí, O sea, que sí, imagínate qué bueno, Paco temporada. estarán, Gary Neville, bueno, una Sí, temporada. o sea, fíjate qué temporada. O sea, no te estoy hablando de que me hice de Valencia en la época de, ¿sabes? Marcelino que ganamos la Copa. No, Sí, te estoy sí, hablando que me enamoré de Valencia en la época de Paco Ayestarán, en la época de Prandelli, en la época de Boro, sí, sí. salvando a flote. Y quieras que no, no sé, es como que conecté con el equipo por situación emocional, por época en la que estaba viviendo un poco cosas así negativas a nivel de vida y dije, no sé, tío, no siento nada de empatía con el Madrid, Ajá. siento más empatía con el Valencia y es como que poco a poco, a la hora de que a lo mejor un partido coincidía con el del Madrid o lo que sea, o se enfrentaba Valencia-Madrid, yo no quería apoyar al Valencia, entonces llegaba un punto que me estaba engañando a mí mismo y digo, yo no soy del Madrid, yo me estoy del Valencia Ajá. y por mucho que me quiera engañar a mí o a mi familia, ya soy de Valencia, me gusta sufrir, me gusta celebrar una victoria, aunque sea contra un Huesca, como si fuera, vamos, una Champions, Sí. eh, no sé, de locos, Sí, pues precisamente esto que dices del Huesca, el año de Marcelino, el gol del último minuto de de piscines, Piccini, sí, que además fue un momento en clave. el que el Valencia estaba muy mal, que Marcelino, la figura de Marcelino estaba muy criticada y a punto de ser destituido. Y mira cómo es el fútbol, que precisamente ese año pues jugamos Champions y ganamos la Copa. En el Así, año de así que, centenario encima, ¿sabes? Que es que fue ah, como el destino. exactamente. ¿Tienes algún ídolo del Valencia? ¿Algún jugador, aunque fuera en tu etapa que eras más madridista, pero algún jugador que vieras del Valencia y dijeras, qué bueno es, cómo me gusta? Me ha gustado mucho, o sea, por como soy yo como jugador, como me gusta jugar a mí, un jugador que siempre me ha gustado mucho es Pablo Aimar, siempre. Pablo Aimar, una de las grandes figuras del Valencia, ¿eh? Pablo Aimar, que además tenía aquí cántico, Pablito Aimar, la afición te aclamará como a quien pese el piojo. Sí, Pablo Aimar, la verdad es que es un jugador mágico. Le veías con el Zaragoza, si no me equivoco, y era loco, ¿sabes? En plan, yo celebraba que me tocara Pablo Aimar en los cromos. Obviamente también un jugador que a mí me ha enamorado ha sido David Villa. David Villa me parece Buah, increíble. sí, Me David parece, bueno, un Villa, impresionante. jugador. Ahora que hablas de David Villa, bueno, hay un gran debate también de quién es el 7 de España. David Villa, Raúl González Blanco, y cuidado, que también ha sido tu ídolo Raúl. Cada Cuidado con vez esto. a nivel, es que yo cuando escucho el 7 para mí David Villa yo creo que ha sido ese 10 de España, ¿sabes qué te quiero decir? Yo creo que Ujú. ha sido el jugador Sí. clave a nivel histórico español. Para mí David Villa es más que un 7. Para mí, yo es que el 7 siempre lo voy a asociar a Raúl. Incluso con Ujú. Cristiano Ronaldo en el Madrid, para mí el 7 de Real Madrid siempre va a ser Raúl. Pero Es, porque es un jugador, sí, tío, es un jugador del pueblo, ¿sabes? Es un jugador
que no ha nacido con ese don a lo mejor, pero era listo, Siempre era un... estaba en el sitio, sí. Yo recuerdo que Raúl, además también Raúl le ha metido de goles a Valencia, yo me acuerdo de pequeño de Sí, llorar de la rabia de los goles de Raúl, pero sí que hay que decir que sí, que Raúl ha sido un gran jugador, ha sido un oportunista del área y ha sido quizás por también la época de Villa y por cómo llegó Villa a la selección y lo que ganó, eclipsado, ciertamente, pero yo creo que son dos grandes jugadores sí, sí, sí. O y sea, que Villa lo estará un realmente mundial, ¿sabes? O sea, es que... sí, vamos a disfrutar de los dos, ¿no? De Sí, yo Raúl pienso ya, lo bueno, mismo. los dos están ya fuera, pero ahí queda la historia Pues y fíjate justo qué partido fue, creo que fue Betis-Sevilla, digo Betis-Sevilla, uy, Valencia-Betis, que fue el último partido que se dio en Mestalla, antes del Atalanta, me acuerdo, que sí, fue con el tema COVID y todo eso, que estaba empezando a hablarse del tema COVID, sí, y sí. creo que ese partido a David Villa le iban a hacer el homenaje. Cierto, Y cierto, lo iban a hacer. yo había pagado las entradas para mí, para mi novia, Sí, pagué el viaje y todo, y fuimos allí en plan por nuestro aniversario y porque quería que mi novia viera un partido de Valencia en Mestalla, y lo pillamos en tribuna casi, el asiento, y fue increíble. Bueno, el partido no fue increíble porque jugamos fatal, ganamos no sé cómo, pero le iban a 1-0, hacer el creo, sí, sí. homenaje, sí, creo que Sí, sí. sí, le van a hacer el homenaje y precisamente no se pudo por, bueno, también unas fechas complicadas porque luego poco después se partió contra Atalanta, luego que sí vino el COVID ya enseguida y Claro. cerraron, ¿sabes? Encima el partido del Fue, Atalanta que fue a puerta cerrada, ¿sabes? Putadón. sí es, así es. Otro debate futbolístico, bueno, este es muy, muy mítico ya. Cristiano o Messi. Es que, a ver, es que a mí no me importa decir que Messi es el mejor jugador de la historia, ¿sabes qué te quiero decir? Me encanta. Messi es el mejor jugador que va a haber en la historia. Me quedo con ganas de ver mucho más de Maradona porque justo antes, el año Sí. pasado me vi todos los documentales y todas las películas que hay disponibles de Maradona y Ajá. entiendo el fenómeno, ¿sabes qué te quiero decir? Sí que es verdad que no sé si Messi en la época de Maradona habría sido, ¿sabes? Lo que fue Maradona en su día. Ajá. Los La verdad es campos que de mierda que había. sí, es complicado hacer comparaciones porque Claro, las épocas son muy distintas. El fútbol ha cambiado muchísimo. Ya no solo, imagínate en 40 años o en 50, imagínate lo que ha cambiado también de 2006 a exacto. 2020. O sea, ha sido impresionante el cambio del fútbol. Y también ha sido Entonces, impresionante, sí, sí. No, cuéntame. no, sí, 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 sí. También ha sido impresionante el cambio del Valencia. Claro, estos últimos años, sobre todo después de la destitución de Marcelino y de prescindir de los servicios de Mateo Alemán. ¿Cómo has vivido esta situación? Yo la he vivido mal y sinceramente yo estoy triste por el proyecto que era, porque al fin y al cabo yo hace poco, el año pasado, vi el documental porque claro, yo soy de Valencia desde hace 5 o 6 años. Mi Ajá. deber es informarme poco a poco de todas esas cosas que han sucedido a lo largo de la historia de Valencia. Sí, Entonces, claro, yo no sabía mucho de la historia, yo no sabía quiénes habían sido los ídolos de la gente de mi equipo. Pero claro, ujú. me vi un documental muy interesante en Movistar que era en homenaje al centenario, muy Sí, guapo. sí, muy Y, chulo, muy chulo. y claro, tío, lo que consiguió este equipo, lo que podía haber aspirado este equipo, cómo se plantó este equipo con el doblete, con las copas, con las UEFA, con la Supercopa de Europa, ¿sabes? Sí, Fue la verdad es increíble. que la historia de Valencia da mucho de sí realmente y hay que conocerla bien y empaparse bien porque de verdad eh, es uno de los grandes clubes, ya no solo españoles, sino europeos, pero por historia, porque realmente es cierto que estos últimos años, digamos los últimos 15, hemos visto un Valencia diferente. No hemos visto un Valencia, hasta yo, o sea, nosotros que somos más jóvenes no hemos visto a los grandes Valencias, pero luego escuchas a la gente que sí los ha visto y son Valencias que llegaban a finales de Champions, que tenían al Bayern acorralado, son Valencias que han ganado UEFA's ligas, eran Valencias muy temidos, ya no solo por equipos europeos, sino por Madrid y Barça. Ahora siempre está el debate de quién gana la liga, Madrid y Barça, el Atleti igual está ahí, pero antiguamente era ¿quién gana la liga? Deportivo, Barça, Valencia Claro, y justo Madrid eso, que están el Depor muy en esa época aparejados. también era un equipo muy temido, tío, con
con los jugadores que había, buah, y también un documental del Depor que te empapas de la historia del Depor, de lo que fue ese Depor, ¿sabes? Que Impresionante. el Super Sí, sí. Depor que eliminó al Milan, si no me equivoco. Ujú. No sé, tío, es que, a ver, en España siempre ha habido mucho nivel y tenemos equipos muy históricos y me da mucha pena, ¿sabes? Porque yo creo que podemos tanto, ¿sabes? Podemos dar muchísimo más, pero bueno, me ha hecho ilusión vivir un título con el Valencia, vivir unas Sí. semifinales que pude vivir en el estadio, la vuelta de Valencia-Arsenal, que ese Ujú. día me llevaron los de allí hasta un palco. Sí. Y claro, yo ahí no pintaba nada, yo quería estar en el estadio, yo quería vivir desde dentro del partido, no que me sirvieran una Coca-Cola y ver el partido ahí sin ambiente, insonorizado. Recuerdo que A salí ti, del palco enfadado y dije, yo me siento sí. donde pueda. Y A ti hubo te gusta más saltar y disfrutar el fútbol con cantos animar, que ¿sabes? sentarte y Gritar, en formar el parte del palco. Claro, ambiente. claro, claro. Vale, lo entiendo. Yo también, ¿eh? De Para estar verdad en que un yo palco, también. de verdad que estoy en el sofá de mi casa, Movistar y para adelante, ¿sabes? Pero para estar en un palco yo no voy a un estadio, lo siento mucho, tío. Yo necesito vivir eso, tío. Yo me he pegado el viaje para vivir desde dentro de la Claro, experiencia, ¿sabes? claro. Pero fue de loco, porque salí de ese palco enfadado diciéndole a los de Adidas, oye, que le dé la entrada a otro, que yo aquí no me quedo. Tenía la entrada que era VIP y me acuerdo que me senté en un sitio cualquiera y de repente me cogió un chaval y me dijo, papi Gaby, no sé qué, no sé cuánto, estoy aquí sentado y mi colega no ha venido, así que te puedes sentar aquí. Me quedé con él, tío, y cuando nos eliminó el Arsenal después del gol de Gamero, que estamos ahí, digo, guau, que Sí, remonta. sí, sí. Una pena. Digo, La llorando, verdad que tío, una estaba. pena. Porque pienso que si ese Valencia llega a la final, quizás hubiera vencido, porque el Valencia en las finales es un rival muy, muy duro, es durísimo. Perdió contra el Bueno, Barça. también, sí, también te quiero preguntar por cómo has llegado a hacer la colaboración. Bueno, has llegado al Valencia de eSports, porque también siendo hincha del Valencia, llegar al Valencia de eSports, ¿cómo, ¿cuáles son tus sensaciones? Guay, a mí me mola. Yo, mi intención al fin y al cabo con todo esto, que no es económico, porque, joder, yo con como están las cosas a día de hoy en el Valencia, ¿sabes qué te quiero decir? Que está la piel muy fina, lo entiendo, porque yo estoy igual, pero que la gente la haya recibido como una muy buena noticia, más allá de que haya habido entre los miles de comentarios que han sido positivos y todo eso, alegrándose por mí y por el club. Sí, Joder, tío, yo me esperaba mucha crítica, me esperaba que se me echaran encima y no ha sido así, porque yo creo que han entendido que yo estoy aquí para ayudar sí. a la sección de eSport. Estoy aquí para que Ujú, la gente que no conozca el Valencia, que lo conozca, que lo pongan en el mapa, que lo sigan como uno más, que sea su segundo primer equipo, ¿sabes? Que nos cojan cariño. ujú. Y ya te digo, la gente se piensa en plan vendido, no sé qué, tan comprado. Y digo, no cobro un duro. ¿Sabes qué te quiero decir? Yo vengo aquí Bueno, gratis. sí. Ya sabes cómo son las redes sociales. Si es Sí, que sí, hay de sí. todo y hay que tragar con lo que hay. Yo igual digo que el Valencia no ha hecho una buena primera parte y me dicen que estoy disfrutando porque está perdiendo. ¿Sabes? Bueno, las redes sociales, al fin y al cabo. Sí, 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 sí. Yo, pues yo qué sé, tío, me da pena porque digo, coño, que yo estoy aquí para ayudar, para hacerlo lo mejor posible, para que la gente conozca el Valencia, la gente que no lo conozca, porque es un equipo a nivel mundial conocido, pero sí que es verdad que quiero transmitir y quiero ayudar a Valencia lo mismo que me ayudó a mí, ¿sabes qué te quiero decir? Es como mi forma de devolver Sí. lo que me han hecho Ujú. sentir, tanto a nivel malo, porque obviamente hay partidos que me quería tirar por la terraza. ¿Sabes? Ajá. Te estoy hablando de la temporada pasada contra el Getafe, que yo me acuerdo que fui al Sí, estadio y como si no sí, hubieran sí. salido al campo, ¿sabes? Fue durísimo. Sí, sí, sí. Y en cuanto, bueno, te voy a hacer ya las últimas preguntas porque sé que tienes un directo en breve y no Va, quiero va, tranquilo, molestar tú sin más. prisa, ¿eh? Yo encantado. Y te voy a preguntar sobre si tienes algún tipo de presión en cuanto a ver los números, a todo esto que tienen los youtubers, como tú, de este Ya. vídeo más visitado, este vídeo es menos. ¿Tienes algún tipo de presión? Mira, yo no quiero tenerla porque yo creo que estoy aquí para que la gente se divierta con los vídeos y es lo único que me tiene que importar.
Pero sí que es verdad que de alguna manera u otra, aunque no quieras, te malacostumbras a los buenos números. ¿Qué pasa? Que yo el año pasado, antes de todo el tema del COVID, pensaba que el mundo lo tenía en mis manos, en plan, todo lo Ujú. que hacía, tío, a la gente le encantaba, ya sea un baile, ya sea un vídeo, ya sea un reto, todo lo que tocaba era como, ¿sabes? Como que estás en tu momento, ¿sabes? Como todo lo que tocas es oro, ¿sabes? Sí. Y llegó un punto, tío, que decía, es que haga lo que haga, lo voy a partir, ¿sabes? Y claro, Ujú. yo digo, tengo que hacerlo muy mal, que en ningún momento creo que hice nada mal a nivel de contenido, porque me lo pasaba bien, me divertía, estaba haciendo lo que me gustaba, pero tengo que hacerlo muy mal para que se vaya toda la mierda. Y llegó el Ajá. tema COVID. Cuando llegó el COVID, pues ahí sí que es verdad que se torció un poco todo, porque ya entras a un nivel psicológico. Me pilló viviendo solo a mí el COVID, muy Sí. lejos de mi familia, bueno, muy lejos, a 4 o 5 paradas de metro, a 20 minutos de mi casa, pero claro, me pilló un poco, ¿sabes? En plan, Sí. chocado, porque dijo, ¿qué cojones es esto? Que pasas de estar el fin de semana pasado en Valencia Sí. Sí. al siguiente estar encerrado. Estuve 2 meses sin ver cara de nadie, sin tener contacto con ninguna persona, las cosas de la compra, se me hacía rarísimo salir a la calle que me diera la luz, era rarísimo Sí. todo, tío. Sí. Sí. La verdad es que la situación que hemos vivido este año ha sido impresionante. Si te paras a pensar en enero, febrero, todo esto que ha llegado, Ya. es increíble y una muestra más de que la naturaleza es que te puede sorprender en cualquier momento. Pero también he de decir que creo que también ha servido este COVID. Nos vamos a quedar con las cosas positivas y es que creo que el mundo del stream, el mundo de YouTube, todo este mundillo de Internet, creo que ha conseguido aumentar digamos, su fama, aumentar también su consumo y quizás dejarlo mejor visto de lo que estaba antes, porque yo Claro, yo recuerdo, creo y que tú nos hemos también ganado el lo respeto. sabrás, que hace unos años los youtubers eran los vagos que no querían trabajar y los streamers y demás. Y ahora son la gente que ha alegrado, digamos, todo este proceso, porque pues en Twitch, en YouTube, todo el contenido que hacéis, pues sirve muchísimo para la gente, más de lo que podéis pensar, de verdad, para dejar la realidad a un lado y poder disfrutar con otras cosas. Es que yo creo que lo bueno del COVID, yo creo que mucha gente nos ha empezado a valorar, yo creo que mucha gente se ha concienciado de que el trabajo no es darle al botón de emitir directo o al botón de grabar, ni mucho menos es eso. Nuestro trabajo al fin y al cabo es que alguien que se meta al directo, o al menos el mío, se vaya, esté triste y se vaya feliz o simplemente no piense en sus problemas. ¿Sabes qué te quiero decir? Que con una Sí. pandemia mundial en la que no tenemos contacto con nada, se cancelan las clases, se cancela todo tipo de vida social, la gente que teletransporte con nosotros, esté 4 o 5 horas con nosotros, se ría, se lo pase bien, se descojone con nosotros, es súper importante, pero el mérito Ujú. está en mantenerte tú psicológicamente bien, ¿sabes? Porque Sí, yo, básicamente, mi vida durante esos 2 meses era hacer 12 horas de directo, ¿sabes qué te quiero decir? sí, Y las otras sí, 12 sí, dormidos, me levanto 12 horas de directo y así, todo el rato, ¿sabes? No parar, era un no sí, parar. sí, Y sí. quieras que no, joder, que la gente me dé las gracias cuando me ve por la calle por lo bien que nos hemos pasado en estos confinamientos y todo eso, pues es como, ya con eso se paga todo, ¿sabes? Yo de verdad que te tengo que agradecer tanto a ti como a los demás streamers desde mi punto, pero yo estoy seguro que muchos de la gente que nos está escuchando también es, pues eso, agradeceros de verdad el contenido que habéis hecho, porque no sabéis el bien que habéis hecho, no sabéis lo mucho que habéis movido y lo mucho que habéis alejado a la gente de esta realidad tan mala que nos ha tocado vivir, de verdad, ¿eh, Alex? Nada, nuestro trabajo es ese, yo creo que tanto yo como todos lo hacemos encantado, al fin y al cabo, pues yo qué sé, es como nuestro superpoder, ¿sabes? Así es. Así que la última pregunta ya rápida, que vamos a cumplir la media horita y nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál es tu objetivo para el futuro? Ya de cara a este 2021, que supongo que las cosas se estarán arreglando poquito a poquito y espero que acabemos el año que viene ya en una normalidad
normal, digamos, y no como en esta que hemos vivido. ¿Cuál es tu objetivo para este año? Pues recuperar el 100%, o sea, de mí, me explico, sí, es lo que te he dicho, que el COVID se ha frenado un poco toda esa proyección que tenía mi canal, a nivel psicológico lo he pasado un poco irregular y necesito recuperar mi mejor versión, entonces buscaré Ajá. eso, recuperar mi mejor versión y ir a por los 2 millones, que están ahí muy cerquita y que creo que podemos conseguirlos, así que darlo todo. Espero que este 2021 pues vengan buenas ideas, vengan buenos vídeos, buenos directos, buenos momentos y sobre todo buena salud. Seguro que sí, Gaby, y espero hacerte otra entrevista cuando llegues a los 2 millones y que ojalá sea pronto. Yo creo que igual este año ya se puede llegar. Y Ojalá. nada, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Gaby, A por ti. tu tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho todo este tiempo atrás. Y muchísima suerte para lo que viene, pero estoy seguro de que no la vais a necesitar. Ojalá, ojalá. Yo espero que todo vuelva a la normalidad. Espero que bueno, que volvamos a ser el Papi Gaby fuerte y poco a poco, tío. Ya sabéis que yo encantado cuando me necesitéis de estar aquí. Te dejo despedir si quieres decir algo a tus seguidores que seguro que están escuchando esto hasta el final. Pues nada, que espero que les haya molado esta entrevista. Yo encantado que a raíz de, bueno, de este anuncio con el Valencia, los medios comunicativos del Valencia se pongan en contacto conmigo para conocer mi historia y sobre todo para quien no la conozca, conocerla. Así que un placer y lo dicho, cuando necesitéis, aquí estamos. Muchísimas gracias, Gaby. A ti, Alex.